tardes. Estas son las charlas del Estanquillo. Esta es la segunda de las charlas de este nuevo ciclo, de este nuevo año. Y vamos a hablar de la exposición sobre fotografía, que acabo de revisarla, acabo de echarle un ojo y quedé maravillado de todo lo que tenía Carlos Monsiváis. ¿Cómo le hiciste primero para elegir, supongo de miles de fotografías, lo que pudimos ver aquí abajo? Bueno, es un trabajo que debo de acreditar debidamente a un equipo muy grande que se formó con personas aquí del Estanquillo, voluntarios que se fueron agregando felizmente, un equipo de la revista Luna Córnea, del Centro de la Imagen, alrededor de una docena de personas. Intentamos en principio entender cuál era la realidad de ese membrete llamado Colección Fotográfica Carlos Monsiváis. La respuesta es parcial en realidad. Lo que tú ves en la exposición es una de las coautoras de la exposición. Lo que tú ves en realidad es el resultado de un intento digamos, de mapeo, no de inventario, una vista panorámica de lo que podría ser eso llamado Colección Fotográfica de Carlos Monsiváis. El universo en el que nos movimos fue de alrededor de 24,000 imágenes. 24,000 imágenes. Ajá. Revisamos un alto porcentaje de las 24,000 y bueno, de ahí surgió esta exposición un poco tratando de escuchar los movimientos internos de esta colección, es decir, los temas que se imponían, los autores más representativos, encontrar el vínculo que ese universo de imágenes tenía con las preocupaciones intelectuales y artísticas de Carlos. Sí. Y mezclando todo eso y tratando de que no nos asfixiara la propia exposición, resolvimos esta curaduría. ¿Dónde conseguía las fotos Carlos Monsiváis? ¿Quién se las daba? Veo que algunas incluso fueron regalos, veo una de Villamil, dedicada, pero en general, ¿dónde las conseguía? Pues es otro de los pendientes de los cuales solo se dan solo atisbos en la exposición. Carlos era ubicuo, itinerante, tenía incluso es raro que no esté aquí ahora. Sí, pero no está ahora porque si estuviera vivo no podría estar aquí, sino comprando en la Plaza del Ángel algunos nuevos materiales para su colección o en algún otro lugar. Bueno, hay gente que informa sobre los modos de operar de Carlos como coleccionista. Tenía proveedores establecidos en la Ciudad de México, en particular en la Plaza del Ángel, como te decía, en otras ciudades de la República, y por supuesto donde iba y había un bazar, una posibilidad de adquirir no solo fotografías, sino grabados, libros, lo que fuese. Desde ahí se fue formando esta colección. La colección fotográfica como tal en realidad se fue consolidando como colección, yo creo que ya tarde, y adquirió fotografías como parte de la imaginería popular que le interesaba desde mucho antes. Falta mucho por investigar sobre la genealogía y creo que daría información interesante porque es un poco también la manera en que Carlos leía la ciudad, leía el documento, tenía, digamos, era parte de este juego que tenía él con la memoria, la búsqueda de un objeto perdido que apenas sospechaba. Y claro, por supuesto, la ilustración de sus tesis culturales y de los autores que le importaba reivindicar. Es una cosa bastante compleja en realidad. Así es. Dices, había gente que le llevaba cosas o a los cuales les encargaba cosas. Eso significa que estas personas conocían de alguna manera el gusto de Monsiváis. Claro. ¿Cuál sería el gusto de Monsiváis? Uy, esa pregunta sí. Los gustos. Los gustos, claro. Los muchos gustos, los infinitos gustos, los incuantificables gustos. Es una relación compleja porque, digamos, no solo era el hecho de que pudiesen conocer los gustos que se hacían visibles a través de sus textos o de sus propias compras, sino el hecho de que también él fundaba modas, construía modos de adquisición, inventaba autores de algún modo. Claro. Entonces esas relaciones de ida y vuelta y
y desafortunadamente no tuvimos tiempo de pensarlo para la exposición. Espero que ahora vamos a hacer una revisión de la revisión en un número próximo de Luna Corner, y espero que haya oportunidad de pensar más en esto que me estás preguntando, es decir, de dónde venía, cuáles son los afluentes de la colección Monsiváis. Entre lo que tenía y lo que podemos ver, veo una suerte de imagen de lo nacional, es decir, de una invención de lo que Carlos creía que era lo nacional, o eran los fotógrafos los que creían que era lo nacional. Una de las vertientes dominantes tiene que ver con esta imaginería nacionalista, con esta manera en que las imágenes, en este caso fotográficas, sí, tuvieron que ver en la formación de una conciencia de lo nacional. Carlos se ocupó mucho de esto, no solo en relación a la fotografía. Digamos, la idea que tenemos del país, la idea que compramos o aceptamos o arraigamos del país tiene que ver con esta construcción cultural que frecuentemente no se basaba en el reconocimiento de la diversidad cultural, sino en el peso de los estereotipos. Claro. Este asunto del modo en que los estereotipos terminan por devorar la conciencia de lo nacional e imponerse por encima de una república cuyas etnias, hablas, colores eran muchos. Son muy diversas. Se ocupó mucho de eso, Carlos, y sí está aquí en esta exposición, al menos en dos vertientes. Hay una colección que les recomiendo mucho ver y que merece la pena trabajarse con más detalle, la figura del charro. La figura del charro terminó por imponerse como símbolo nacional junto con la China poblana, pero en realidad es una historia que arranca de fines del siglo XIX y se consolida esa figura allá más bien hacia los años 30 a 50 con la participación especialmente de la radio y del cine y la música. Y esa historia Carlos la fue reconociendo, y aquí hay una colección en torno a la figura del charro que va precisamente que recorre todo ese periodo, y se nota muy claramente el modo en que, digamos, una figura en principio vinculada a los trabajos campiranos en el campo mexicano, en las haciendas, pasa a urbanizarse y de urbanizarse a ser un arquetipo de lo nacional, el símbolo de nuestra bravura, nuestra valentía, de nuestra capacidad de ser mujeriegos, de nuestra capacidad infinita de beber tequila y demás. Y esa figura la estudió muy bien Carlos. Sí. En esa vertiente no solo documentó, sino también hizo una crítica del uso populista, demagógico de esa figura. Claro. En el recorrido que planteamos en la exposición está este relato de una colección extraordinaria, de verdad, de cómo evoluciona la figura del charro a lo largo del siglo XX. Remata con unas imágenes donde el charro está presente de algún modo, explícito o indirecto, en los festejos en razón del Mundial de Fútbol de 1986, que es el momento en que Carlos publica un texto que nos resultó todavía muy actual, muy vigente, que se llama Gol, somos un desmadre, donde analiza precisamente el modo en que el nacionalismo se va construyendo en una religión laica al servicio de la legitimidad del régimen del PRI, y de la manera en que la participación de los medios construye una imagen de lo mexicano comercial, fácil, sentimental, sobre todo. Claro, dices, la evolución del charro, ¿cómo evoluciona en las fotografías de Carlos Monsiváis? Es decir, desde lo campirano en el 19, es decir… El 19 no hay mucho, pero es especialmente a partir de los años 20. Digamos, la manera en que el proyecto cultural de la revolución, que tiene sus principales soportes en la nueva Secretaría de Educación creada por José Vasconcelos, y cómo ese programa incluye la reivindicación de figuras populares, y en medio de esa revaloración y de reivindicación de lo popular, pues el charro encuentra su primer escaparate, sus principales reflectores, y a partir de ahí empieza una modulación más comercial que nos lleva directamente a Tito Guízar, Jorge Negrete, Pedro Infante et al. Claro, están también la política, los presidentes, los crímenes, los asesinatos. ¿Qué hay allí de Carlos? ¿Qué le gusta Bueno, de hay Carlos? Algo que quiero invitar a que visiten la exposición con estos ojos, es decir, es un
boceto de los flujos iconográficos que no están quietos, que se siguen moviendo en esa, claro, en esa colección y que establecen relaciones de afinidad insospechadas. Entonces, que vean en ese sentido, digamos, esto como una punta de lo que debería de ser un proceso a largo plazo de rescate de la colección para que a su vez facilite otras lecturas, pero en medio de eso hay cosas muy claras, y una de ellas es el hecho de que Carlos entendió muy temprano, desde fines de los años 60, el valor, digamos, la manera en que la fotografía era un objeto fascinante en términos de memoria. Sus textos primeros relacionados con el archivo Casasola son de fines de los 60, desde esas fechas, no que coleccionara fotografías, pero sí tenía su biblioteca la historia ilustrada del archivo Casasola, la historia ilustrada de la Revolución Mexicana, y tiene desde ahí ya relaciones para entender qué dicen las fotografías como documentos históricos. Uno de los relatos que le importa a él y que podríamos trazar desde este texto de fines de los 60 hasta mediados de los 80, cuando escribió otro texto como prólogo a un libro que se llama Poder de la Imagen e Imagen del Poder. Le queda claro a Carlos a lo largo de todo ese tiempo, y lo viene documentando de manera intermitente, el modo en que la fotografía es un modo de construir la legitimidad del poder político en México, desde don Porfirio hasta los regímenes del Partido Revolucionario Institucional, pero también que la batalla política en las calles y en los palacios y en las ciudades se traslada a la superficie y al encuadre de las fotografías. Entonces tiene una gran documentación en relación, digamos, a la iconolatría del poder. Sí. Y por otro lado también, vía el mismo soporte fotográfico, estas pruebas de iconoclastia, de oposición a la figura, al poder simbólico, a través de las imágenes del poder político. Entonces tiene a la vez, digamos, la historia desde el poder y las manifestaciones de resistencia a ese poder. Esas dos líneas argumentales en términos de fotografía las tiene muy desarrolladas. Nosotros planteamos apenas unas cuantas, digamos, en relación al paso de la iconografía de don Porfirio a la época de Echeverría. Y 3 o 4 movimientos sociales donde también la fotografía fue herramienta en este caso de contrapropaganda como el 68. 68, 58 del movimiento de los ferrocarrileros, sí, el 71 del halconazo, ¿no? Y la guerrilla. Es un material, por cierto, muy interesante, que merecería una investigación todavía más profunda. Materiales relacionados con la guerra sucia que se hicieron visibles, sobre todo luego que se creó la Fiscalía de los Delitos del Pasado, a los cuales Carlos tiene no fotos originales, pero sí reprografías de los expedientes que en algún momento formaron parte de esa fiscalía. Y ahí tenemos unas cuantas imágenes de reprografías. Y bueno, tiene carteles, todo esto por supuesto se puede comunicar, y eso vale para toda la exposición, con las otras partes de sus colecciones, claro. El cómic, el grabado, los impresos, las revistas y los libros. Sí, entonces tenemos por un lado la representación del poder, es decir, a los poderosos, a los presidentes, por ejemplo, y por otro lado los testimonios de estas revueltas en contra del poder, que digamos una se convierte verdaderamente en un testimonio y la otra en una fantasía, según como la ve Carlos.